Miren, alguna gente pudiera pensar que nosotros o que este programa tiene algo en contra de los profesores. Y no es así. No es así. A nosotros nos preocupa el sistema educativo en general. Lo que pasa que los profesores, como especialmente después que cayeron en manos de Hidalgo, ella ha tenido dos presidencias del ADP, han asumido una conducta de vagancia y de respuesta a todos, en ocasiones sin tener razón. Hay una circular administrativa del Ministerio de Educación que los padres debieran respaldarla por encima de los profesores. Primero, es una circular administrativa que no tiene que ver nada un docente y no entiendo por qué el ADP de una vez anunció su rechazo. El Ministerio de Educación planteó en una circular que las puertas de las escuelas se abran a las 6:30 de la mañana. ¿Qué está pasando, señores, en nuestro país? Muchos padres tienen que trabajar, pero en la ruta hacia el trabajo llevan los niños a la escuela. No sé a qué hora las escuelas abren, si a las 7 o las 7:30, no sé. El asunto es que usted pasa por la mañana, en la mañana por muchas escuelas y se encuentra con un tumulto de muchachos en la acera y el plantel cerrado. Entonces, eso constituye un peligro para esos niños, porque cualquier incidente que se produzca ahí, ellos no sabrían qué hacer. Pero además, eso es un espacio para que ellos creen trifulca entre ellos mismos, para que se produzcan acciones de violencia físicas y verbales entre los estudiantes. Entonces, dado esa situación, también está pasando que muchos de esos autobuses escolares, tienen que hacer 2 rutas. Entonces, hacen una ruta y llegan a la escuela a las 7 de la mañana y depositan los muchachos ahí para hacer la otra ruta y buscar el otro grupo. En ese tiempo, todos esos niños están en las calles, en las aceras. Recuerden que aquí también las aceras son muy estrechas y algunas veces ocupadas por talleres de mecánica, por vendedores ambulantes, ocupadas por todo. Y algunas veces esos muchachos tienen incluso que pasar, permanecer un tiempo en la calle, lo que constituye un peligro. Ante toda esa situación, Educación ha emitido una resolución en la que dice que las puertas de las escuelas hay que abrirlas a las 6:30, de modo que cuando esos muchachos lleguen, entren a las escuelas, estén dentro del recinto escolar. Eso le da una mayor seguridad, pero además un mayor control para el personal administrativo. La ADP inmediatamente anuncia que eso es ilegal y que eso obligaría a los maestros a llegar más temprano para controlar a los muchachos y que eso no está contemplado en los acuerdos ni en el horario de docencia. La circular nunca habla de docencia, ni habla de maestros, habla del personal administrativo. Ahora, los maestros de aquí son de los mejores salarios ganan en América Latina. Son de los que menos horas de clase imparten en América Latina y son de los que menos enseñan. Porque siempre se oponen a todo lo que signifique progreso. Porque hay una dirección que lo está pensando en política, en el 2028, en que mi candidato sea, en que mi líder sea el presidente de la República. Y si yo tengo que dañar el sistema educativo para hacer daño y está en el gobierno ahora, pues lo daño. Oigan, ¿bajo qué concepto se dirige aquí la clase profesoral? ¿Bajo qué concepto se pretende formar las futuras generaciones de este país? Por eso siempre en las mediciones que hacen los organismos internacionales sobre el sistema educativo, sobre el progreso, sobre lectoescritura, sobre cómo los muchachos aprenden,
siempre estamos en los últimos lugares. Porque los profesores no están en eso. Y nosotros que tenemos un nieto con el que interactúo frecuentemente, incluso sobre temas educativos, tiene 10 años. Y a veces yo les reviso tareas y yo digo, ven acá, pero el profesor que te puso eso, lo puede coger el examen y él mismo se quema. Porque copian todo, están en los libros y se lo sueltan a los muchachos para en la casa lo enseñen. Pero la idea de la tanda extendida fueron dos cosas. Una, garantizar la alimentación del estudiante y otra, garantizar un mayor tiempo en las escuelas para que el estudiante pudiera aprovechar más ese espacio. En algunas escuelas, la mayoría, que no hay nada de tecnología, para que los muchachos aprovechen en la tarde, porque la hora de la tarde debe ser una hora para talleres técnicos. Pero como no tienen equipos, entonces algunos lo estaban convirtiendo esa tarde en horas de tarea. O sea, los muchachos hasta el mediodía, hasta las 12:30, recibieran todo el marco teórico. En la tarde aprovecharan para almorzar, reposar y luego hacer las tareas. Pero no, en algunas escuelas los muchachos después del almuerzo lo ponen a dormir. A dormir. Y señores, eso no es secreto. Vean los muchachos a veces en la mañana, cuando van para la escuela, ustedes que algunos llevan aquí cosas para el cuello, otros llevan pequeñas almohadas, porque la ponen a dormir en la escuela. Entonces, ese es un problema. Y además de ser un problema de los profesores, cuando educación intenta garantizar un poco de seguridad, también se oponen a eso. Se oponen a que haya seguridad en las escuelas, porque usted oponerse a que las escuelas abran a las 6:30 de la mañana para que todos los padres que tengan que dejar a sus niños en la escuela no lo dejen en la calle, sino que lo dejen dentro del recinto, una. Y dos, para que los autobuses que traen los muchachos temprano, pues que tampoco lo dejen en la calle, sino que lo lleven y lo dejen dentro del recinto escolar. Y eso le da un mayor nivel de seguridad a esos muchachos. Y eso evita la violencia entre ellos y evita también los accidentes fuera de las aulas, fuera del recinto escolar. En ese mismo tema, y algo que sí también nos llena de preocupación, el Ministerio de Educación pidió a la policía, a Interior y Policía, mayor apoyo para las escuelas. Recuerden, en este país se creó una policía escolar. No saben cuántos miembros. Alguien me decía, había unos 13,000 miembros, agentes de la policía escolar. Pero un funcionario de educación me dijo, yo lo cuestionaba, y le preguntaba, ¿cuántas escuelas hay? ¿Y cuántos policías escolares hay? Porque la realidad es, señores, que yo en mi condición de periodista paso un gran tiempo en la calle. Y la realidad, hace meses yo no veo un policía escolar en una escuela. Excepto en los colegios de los ricos. Ahí sí. Los colegios de los ricos, algunos tienen hasta dos policías escolar, más la seguridad del colegio, que ayuda con el tránsito cuando los muchachos entran, cuando van saliendo y todo. Y con la seguridad interna dentro de la escuela, dentro del colegio. Pero eso nada más en los colegios de los ricos. En las escuelas de los pobres, hace meses. Miren, al lado del periódico El Nacional, hay una escuela Marillá, que es un politécnico. Y ahí siempre había policía escolar. Hace meses que no lo veo. Y eso es extraño, porque ahí hay unas monjas que siempre están preocupadas y presionan para eso. Pero hace meses, y eso está en la San Martín.
en la San Martín. O sea, una calle sumamente peligrosa. Sumamente. Echan competencia a la voladora ahí en la San Martín. Toda esa ruta de Conatra y la de Juan Ubiere viven disputándose los pasajeros. Y eso es, se suben por las aceras, por los contenedores, por donde sea. Y ahí hace meses yo no veo un policía escolar. Anteriormente sí. Anteriormente había un señor que como portero ayudaba y había un policía y un portero. El portero de la escuela ayudaba al policía y agilizaban el tránsito, evitaban los tapones y cuidaban la salud de los muchachos. Pero en las escuelas de los barrios, si usted sigue hacia los más pobres, y hablamos, entre para allá, para La Fe, Cristo Rey, Villa Juana, Villa Agrícola, Villa Consuelo, usted no va a ver policía escolar. Y eso estamos hablando de la capital. Y si nosotros entramos los Alcarrizos, Guaricano, Sabana Perdida, Villamella, El Tamarindo, en vivienda, toda esa zona de pobreza, van a encontrar policías escolares. Entonces, ¿dónde están los 3.000 policías que cobran un incentivo en la nómina de educación como policía escolar? Nosotros vamos a pedir formalmente a la policía la ubicación de las escuelas que tienen policía escolar. O sea, ¿cuáles escuelas tienen policía escolar asignados? Y vamos a ir a esas escuelas con cámaras para grabar la entrada y salida de un porcentaje de esas escuelas, para demostrarle con imágenes en este programa que la policía escolar no está haciendo su trabajo y que se han convertido en botellas. Cobran en la policía y cobran en la nómina de educación y no hacen servicio. Ahora, ¿quién lo supervisa? Hay un director de la policía escolar o una directora, no sé quién es, no me sé ni el nombre. Y por el momento tampoco me interesa saber el nombre. Solo en su momento, cuando nuestra denuncia la formalicemos en video, ahí vamos a establecer las responsabilidades sobre ese caso. Porque eso es sumamente grave, gravísimo. Gravísimo, señores. Y eso pasa en la policía escolar, pero eso pasa en la policía de manera institucional. Y yo recuerdo una vez que fue al almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio, un jefe de la policía, no sé que era como de Barahona, fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Y ese jefe de la policía reveló ahí, señores, que tenían una nómina en ese entonces de 28.000 agentes y que solo 6.000 ofrecían servicio a la comunidad. 6.000. Y los otros 22.000, labores de oficina, asignaciones a instituciones públicas, asignaciones a funcionarios, asignaciones a empresarios, asignaciones a empresas privadas. Esa era la función de la otra cantidad, y solo 6.000. Claro, eso hace 20 años, ¿verdad? Ahora la situación ha cambiado. No sé cuándo es la nómina de la policía, pero debe andar por encima de los 50.000 agentes. Y creo también que con el proyecto de reforma, que no es mucho, no ha avanzado mucho, pero ha avanzado algo, creo que con ese proyecto de reforma se han integrado más policías al patrullaje. Pero hay una gran cantidad de agentes policiales, de oficiales policiales, que trabajan, que cobran sin trabajar y cobran en más de una institución. Y eso hay que detenerlo, porque ese es un mal mensaje a la población. O sea, eso, señores, el policía que cobra en 2 sitios sin trabajar,
y el delincuente que roba, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O sea, son dos delincuentes. Uno podría llamar uno de menor cuantía, otro de mayor cuantía, pero son delincuentes al fin. Entonces, no podemos tener una policía funcionando así. Y oigan, esa reforma policial, sin una supervisión responsable, no va a llegar a ninguna parte. De eso estamos hablando. Recuerdo, el primero que comenzó a hablar de eso fue Franklin Almeida. Y trajo unos motores Harley Davidson para el patrullaje, que no sirvieron para nada, como es lógico, porque ¿en qué país del mundo se patrulla en Harley Davidson? País de callejones, como el de República Dominicana, donde las avenidas grandes y amplias no pasan de 10, y donde el foco de los actos delictivos se comete en los barrios donde las calles son una especie de callejones. A nadie le iba a ver en la cabeza eso, pero nada. Pero ese proyecto fracasó, como han fracasado otros proyectos de reforma policiales. Y este proyecto, el que más ha avanzado, también está condenado al fracaso sin una supervisión responsable, sin oficiales responsables, comprometidos con la sociedad, comprometidos con el trabajo, comprometidos con la seguridad ciudadana, comprometidos con su país. Mientras no haya eso, entonces no va a funcionar esa reforma policial. Porque ahí en la supervisión que está el problema. Porque los agentes llegan hasta donde lo dejan. Es igual que los hijos. Usted tiene un hijo y este niño va creciendo y va avanzando y va procurando espacio. A veces espacio desmedido. Y lo va tentando usted a ver hasta dónde usted le permite llegar. Cuando usted le pone una pared y le dice, hasta aquí llegaste. De ahí no se pasa. Entonces, él de ahí no se pasa. Entonces, eso pasa en la policía. Si no hay una supervisión responsable, comprometida con ese proyecto, entonces siempre vamos a tener una policía de vagos y una policía de delincuentes. Amigos televidentes, vamos a otra pausa y en breve retornamos con ustedes aquí en Coloquio Cultural y Ahora TV, Canal 3.